Hoy es el domingo 17 después de Pentecostés, queridos amigos. Quiero hablar de un tema importante porque ese tema casi nunca lo tocamos y es de mucha ayuda para hoy en día, que es el tema de la paciencia. La paciencia, me va a tener paciencia, si me alargo el sermón, te me van a tener que paciencia ustedes. Bueno, primero hay que decir que la paciencia no es una cualidad temperamental, ¿sí? No depende del carácter puramente natural de las personas. Es la tendencia de las personas. Dicen, ese tiene un carácter muy pacífico, muy tranquilo, muy lento, es melancólico, es flegmático, todo lo hace tranquilo. No depende de eso, la paciencia. Son disposiciones que ayudan quizás, pero eso no es la paciencia, para que sepan. La paciencia es una virtud que se adquiere con la práctica. Cualquier virtud se adquiere con la práctica, ¿sí? No la adquiere nomás por pedirla o por desearla o por practicarla una sola vez. Que dices, mi esposo me gritó y me aguanté, soy muy, muy paciente. No, tiene que ser muchas prácticas de muchos años para decir que uno es paciente, ¿sí? O sea, hay que practicarla todos los días y constantemente para decir que uno tiene la virtud de la paciencia. Entonces es un hábito moral. Entonces es una disposición del alma para no apartarse del bien a causa del mal que sobreviene en ese momento. ¿Sí? San Agustín dice lo siguiente: la paciencia del hombre es aquella virtud por la que soportamos los males con igualdad de ánimo, es decir, sin la perturbación de la tristeza, para que no abandonemos con ánimo desigual los bienes por los que llegamos a los mejores. ¿Sí? Entonces el objeto de la paciencia es pues la tristeza. La tristeza es un bien presente. ¿Sí? El miedo es un bien, el miedo es un mal futuro, próximo. La diferencia entre miedo y tristeza es que la tristeza es un bien presente. En este momento tengo ese mal, me pongo triste, ¿sí? Entonces, la paciencia tiende a apartar, ¿sí? La tristeza, claro, la paciencia tiende a apartar la tristeza. Y por eso la paciencia puede considerarse como la disposición del alma al enfrentarse con el mal. ¿Sí? De forma que el alma no quede deprimida ni abatida, que es el efecto normal, las consecuencias de la tristeza. El que se pone triste se abate y se desanima. Por eso la falta de paciencia no es solo el grito exagerado o la palabra airada, ¿sí? O la actitud violenta. Todos esos son tipos de impaciencia, ¿sí? Del colérico. También es la tristeza, también es el desaliento. Son causas de la impaciencia. La melancolía, ¿sí? Todo eso produce abatimiento. Se manifiesta mucho inclusive en almas espirituales, sucede mucho en almas espirituales inclusive. Entonces la paciencia nos ayuda a superar la tristeza del mal que está en ese momento atacándome. Muchas veces la impaciencia se manifiesta también en cosas pequeñitas. Cuando no sale lo que queremos, cuando nos esforzamos por obtener algún bien y no podemos conseguirlo, surgen dificultades o transcurre demasiado tiempo antes de que lleguemos a poseerlo. A veces porque se retrasa la comida o porque no se encuentra a la mano el calmante de nuestro dolor, o porque no llega la carta a tiempo.
o porque no da un resultado como queríamos, o porque hay que esperar mucho tiempo para una persona, para que venga. Como resultado, la impaciencia busca a veces sus víctimas, ya sea un hombre que realmente tiene la culpa de que salga esto así como está la cosa, o bien nos desquitamos con otro a quien queremos hacer responsable por nuestra impaciencia, ¿no? Por lo que está pasando. Todos estos son tipos de impaciencia. Creo que todos tenemos de esto un poquito. Entonces, como ven, es una virtud sumamente necesaria en la vida cristiana para vivir en gracia y para poder progresar en la perfección y sobre todo para practicar la caridad y también para poder hacer frente a las pruebas y las tribulaciones tan frecuentes, especialmente en este mundo, en este momento, queridos amigos. Hay muchos males, mucha maldad por todos lados. Primeramente, hay muchos motivos por los cuales hay que ser paciente y empezar a practicarla. Primero, el que es paciente, ¿sí?, empieza por poner orden en su mente. O sea, el que quiere ser paciente tiene que poner orden en su mente primero. Debe saber distinguir lo superior de lo inferior, lo importante, lo prioritario de lo secundario, lo que no es tan importante. Saber subordinar lo que es inferior a lo superior. Y por eso nunca va a juzgar mal de lo que en verdad no lo es, no es tan grave, no es tan serio. Un ejemplo, mi esposa se tarda mucho en traer la comida. Yo estoy ahí sentado esperándola. Quizás es un defecto de ella, pero el bien superior en ese momento es que Dios, por su providencia, quiere que yo practique la caridad, la paciencia, la mortificación y que lo ofrezca como una cruz para salvar algún alma y para purificar mis pecados. Es un bien superior al defecto de mi esposa. Todo lo sufro con mucha alegría y no importa que se tarde 2 horas en servirme la comida, estoy ahí sentadito, bueno, algún día vendrá la comida. ¿Sí? Es un ejemplo. El que es paciente tiene la mente en orden, primero. Sabe lo que es prioritario y lo que no es no. O sea, el católico está obligado a vivir al nivel sobrenatural todo el tiempo, al nivel del servicio de Dios, al nivel de la fe. Si vivimos a este nivel, vamos a poner los bienes inferiores al nivel más bajo, y si pasa algo difícil o duro, no nos va a afectar tanto. Es lo que me preguntaban unos amigos, ¿cómo podemos hacer para prepararnos para un terremoto? Me decían, ¿qué es la mejor manera de prepararse para un terremoto? Y yo les decía, tener la cabeza bien en su lugar, que es lo que falta en la mayoría, ¿no? No tienen la cabeza en su lugar. ¿Qué es tener la cabeza en su lugar? Estar en paz con Dios, saber que Dios lo manda por castigo y saber que es un mal muy grave, pero necesario para poder nosotros convertirnos y regresar a Dios y sufrir algo por Dios y ayudar en caridad a los demás. Entonces uno se prepara de esa manera. Y cuando viene el golpe, uno empieza a pensar en Dios, pide ayuda, se prepara, empieza a pensar en los demás y no en mí mismo, empieza a practicar la caridad con los demás y ayudar, y no darse preferencia y ponerse en estampida y ser culpable de que muchos se mueran. Entonces todo empieza por la cabeza siempre, poner orden, poner la cabeza en su lugar. La carencia de un bien inferior nunca lo será si no estorba la consecución de uno superior. ¿Sí? Nunca nos va a estorbar algo inferior, no nos va a molestar si tenemos bien la cabeza hacia arriba, en las cosas de Dios. ¿Sí? Si a mí me interesa estar bien con Dios y sufrir por Dios y amar a Dios, viene alguien y me golpea en la cara, y dicen, Dios mío, bendito, gracias Dios mío, bendito eres. Y no voy a poner a pensar, ¿por qué me pegó? Y me voy a vengar, y qué injusto. No. Se va a poner a pensar en cosas de Dios. Dios me lo mandó porque me lo merezco. Es lo que hizo el profeta David. No sé si ustedes leyeron al profeta David, que estaba saliendo con su ejército de Sión, porque estaba siendo perseguido por su hijo.
estaban muchos saliendo, mucha gente de su ejército para ponerse a salvo. Y empezó a ofender al profeta David, que era rey, uno de sus enemigos. Lo empezó a ultrajar y a ofenderlo. Entonces la guardia de David desenvainaron la espada y dijeron, lo matamos, lo castigamos. Y David dijo, no, déjenlo que me ofenda, déjenlo que me ultraje, lo merezco. Porque seguramente Dios lo mandó para que me recuerde lo pecador que soy y lo malo que soy. Y que me humille. Fíjense dónde tenía la cabeza de David para tener esa actitud. Lo estaban ofendiendo y guardó la calma. Y dijo, no, déjenlo que me ofenda, déjenlo, que siga, yo lo merezco, seguramente Dios lo mandó para que diga estas cosas para mí. Lo atribuyó a Dios y guardó la calma. Es un ejemplo, es un termómetro para ver dónde estamos. Las calamidades, los contratiempos, los sufrimientos, es un buen termómetro, una buena prueba para ver dónde estamos, dónde tenemos la cabeza. El que está bien con Dios y quiere ir al cielo y que quiere morir, está con Dios y está en el cielo, cuando le hablan de muerte se pone feliz, por ejemplo. No le teme la muerte. Por eso muchos cristeros, estamos leyendo la historia de los cristeros aquí con los hermanos. Muchos de ellos tienen esta mentalidad de mucha fe, mucha caridad y querer el cielo con todas sus fuerzas. Y por eso se lanzaban con mucho heroísmo a la batalla y morían. Muchos morían a veces, pero con mucha fuerza lo hacían y estaban listos para morir. No les importaba. Porque morían por algo más. Se fijan, la muerte estaba por debajo de algo mayor, algo superior. Entonces no les importaba y no les afectaba tanto. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso cuando nosotros nos molesta la palabra de la esposa, de la hermana, de la hija, y nos irritamos y nos exaltamos, es que andamos en un nivel muy bajo de vida espiritual y de unión con Dios. No tenemos la cabeza en el cielo, no tenemos la cabeza en cosas elevadas. Me robaron 5 pesos, no puede ser. Oiga, pero ¿qué son 5 pesos para el valor de la paciencia, de la virtud, del ofrecimiento del dolor para amor a Dios? Muchos andamos muy mal en ese sentido. Entonces la paciencia tiene mucho que ver con la vida interior. Así dice Santo Tomás de Aquino que para mantener la paciencia necesitamos estar unidos con Dios continuamente. Tener la cabeza en Dios y con Dios. Necesitamos también cultivar mucho la humildad para tener paciencia. Cultivar la humildad para poder superar siempre los fracasos, las humillaciones. Y para considerarse en todo momento como criaturas dependientes de Dios. ¿Sí? Que todo lo espera de Dios. Que sabe que todo viene de Dios y que Dios todo lo puede. Es la actitud del humilde. Sobre todo, necesita el cultivo de las 3 virtudes teologales. La paciencia, dicen los santos, es el fruto de la fe, de la esperanza y de la caridad. O sea, el que practica su religión normalmente es paciente. La fe nos enseña que Dios es el Señor absoluto, pero que Dios también es el Señor del tiempo. ¿Sí? Que Él es el único que puede regir sus instantes, que debemos depositar por entero en sus manos aún el éxito de las obras que le son agradables. Que debemos creer en la posibilidad del éxito aun cuando desde el punto de vista humano no existe ninguna base para considerarlo así. Que debemos trabajar para que el reino de Dios, aun cuando parezca un esfuerzo sin perspectivas favorables. ¿Sí? Eso en cuanto a la fe, que nos ayuda mucho a la esperanza, a la paciencia. Y la esperanza, la manera que nos ayuda a practicar la paciencia y la esperanza es la siguiente.
Con la esperanza no conoceremos desmayos ni ante los fracasos ni ante la prolongada espera del éxito, que lo aguarda todo de aquel, pero para quien ninguna cosa es imposible. Todo lo espera de Dios, para quienes nada es imposible. ¿Sí? Y también al que practica mucho el amor de Dios también empieza a mejorar en la paciencia. Porque el que ama a Dios ama la sagrada voluntad de Dios por encima de todas las cosas. ¿Sí? Y que en la viña del Señor no peleará con este o con ese otro a causa de algún fracaso o alguna ofensa, sino que seguirá adelante. Es lo que se llama tenacidad. Eso es el efecto del amor. Del amor dice el apóstol que todo lo soporta, todo lo cree y todo lo aguanta, todo lo resiste. Dice San Pablo. Sí, queridos amigos, por eso es que es importante. Dicen las Escrituras, con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. ¿Qué significa? Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Significa que hemos de abandonarnos en los brazos de Dios para aceptar todo lo que Él quiera. Así salvaremos nuestras almas. Acabaremos por triunfar de los enemigos que nos pueden hacer caer en el pecado. Entonces con la paciencia también nos santificaremos. Porque con la paciencia se realiza un dominio y señorío del alma sobre todas nuestras acciones, sobre todo lo que venga del exterior. La paciencia es lo que manifiesta lo que hay en el alma, como les decía. ¿Qué tanto tenemos de Dios en el alma? ¿Qué tanto de caridad, de fe y de esperanza en el alma? Entonces, cuando somos pacientes, dejamos que Dios obre en nuestras almas a su gusto. Eso es lo que le pasa mucho a las almas espirituales. Se impacientan porque quieren ver mejoría, quieren ver progreso, quieren ver que algo cambia, que algo mejora. No, hasta en eso hay que esperar a Dios. Porque el que principalmente trabaja en el alma es Dios. Dios tiene su tiempo para todo. Por eso decíamos, señor Lefebvre, que hay que ir al paso de la providencia. Paciencia, paciencia, paciencia. Como decía mi abuelito, en paz descanse, poco a poco. Siempre decía poco a poco, todos poco a poco. Paciencia. Queremos ver que la gente, con que les digamos una cosa, ya cambien y se conviertan y sean santos. No. Eso toma tiempo. Eso lo vemos en los monasterios. Ellos no vienen aquí al monasterio porque ya son buenos, o son perfectos, o son santos. No. Vienen para algún día llegar a ser santos. O sea, San Benito dice, pueden venir al monasterio solamente, pero si tienen el deseo. No necesitan ser perfectos, ni ser santos, ni ser virtuosos, no. Pues tienen el deseo, vengan, todos los que quieran. ¿Sí? Y si no vemos el resultado, ustedes quizás no lo vean, no lo van a ver, quizás en su vida no lo van a ver, que mejoremos. Pero es que todo es poco a poco. Aquí hay mucho de paciencia ya, como les digo. ¿Qué es la paciencia, queridos amigos? Hay que entonces ejercitar la fe, la esperanza y la caridad para poder tener esa paciencia que necesitamos, especialmente entre nosotros y con los acontecimientos que vienen y con la maldad del mundo actual. Que la Santísima Virgen nos ayude, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.